Bueno. Bueno. Llegamos a un pueblo, se llama Joniškis. Joniškis. Y queda en Lituania. Y un dato curioso, aquí tenemos a Verónica. Y otro viajando dato con Vero. curioso, mientras más días paso con Lisana, es más expresiva, se ríe más y ya somos como mejores amigas. Lisana se está latinizando de Vero. No, yo soy así, ¿no es cierto, Mateo? ¿Cómo? O sea, ¿Extrovertida? si alguien me conoce, soy así. ¿Recordás, Mateo? Ella es un poquito Más- como tímida al principio y luego como ya está en confianza, se abre. La cara de Exactamente. Ajá. Cuando agarra se también suelta. la energía, ¿no? Claro, y la Ay, qué energía. linda. Bueno, y ahora tiene tan buena energía que miren, se vistió bien colorida. Ajá. Fucsia, qué bella. A mí me retaron que yo filmo muy en la cara, me voy más hacia atrás. Bueno. Ahí sale todo. Y lo que quería contar es el país número 97 de Vero. ¡Fua! Estoy Entonces, súper contenta porque hemos hecho 3 países hoy. Sí. estamos Vero en- conoció todos los bálticos. Empezamos en la mañana en Tallinn, cruzamos Estonia. a Letonia, ahora cruzamos la frontera para que conozcan y vamos a volver más adelante a Letonia. Y todo eso lo hizo conduciendo Lisana. Yo adelante y Mateo atrás, porque To- aquí mandamos las mujeres. Y tomando mate. En el video va a ser algo muy divertido, pero eso ya lo van a ver más adelante. Porque se nos ocurrió llevarla a Vero, que pueda conocer los 3 bálticos, y después invitarla a hacer unas aventuras también. Por Letonia. Sí. Esto va a estar muy interesante. Me quedan muy poquitos días con este par y los vamos a aprovechar al máximo. Entonces ahora lo que Vamos. queríamos invitarte, Vero, era comer algo para que pruebes algo de la culinaria lituana. Qué rico. ¿Han comido aquí? Nunca. Tengo tanta hambre Sí. que no quiero decepcionarme con una comida que no me guste. No, Mira, entonces, Quiero algo rico. ¿Y dónde vos, queda? Lisana, ¿sabés dónde queda? ¿El restaurante? Virtianush Restaurant. Como dice Lisana, otro dato curioso es desde que llegamos a Lituania no he visto una persona. Es Esto verdad. está solo. Mirá, estamos más perdidos. Ahí. Por Ahí favor. es donde está ahí. Algo muy... ¿A dónde es? Ahí donde está 2 sillas. ¡Ah, mirá! Ah, Ah, dale la mano a Vero. Lisana, dale la mano a Vero que la pueden chocar. Si no hay carro. Che, mirá qué terrible iglesia que metieron ahí en el medio del más grande que el pueblo. No sé si el restaurante está abierto o no, se ve muy solitario. Todo está muy solo. Todo está muy solo. Debe ser un pueblo muy pequeño, Ay, la verdad. ¿Es aquí? sí. Sí. Vamos a ver. Uno descubre abriendo las puertas. Bueno. Hello, hello. Ah, acá está el restaurante. Miren qué diferente. Creo que se puede comer adentro. Vamos. Hola. Hola. ¿Habla español? ¿Sí? Would you like to sit outside? ¿Outside? Because ¿Fuera o there is dentro? no available tables at the moment. Ah, ok. ¿Outside o inside quieren, chicas? So you have to go around the building, Arra- turn to the right, and you will see the terrace there. Ah, you have a secret place. Yes. And you have... No, me da risa que llegas, todo está en silencio y Mateo. ¡Ah! Y todo el mundo voltea. Ahí lo vi yo. Cállate, Mateo, qué pena. Che, pero ¿viste que tienen un lugar secreto? Dijo la señora. ¿Que por Que está atrás? acá a la vuelta, sí. A mí me gustan los lugares secretos. Che, miren qué lindo. Ay, me encantó el lugar. Mejor aquí. Me encantó. Se ve bien lituano. Bueno, vamos a sentarnos por acá. Uf, qué calor que hace, por favor. A ver qué es lo que nos ofrece Lituania de bueno. Mirá los drinks. No están nada mal, ¿eh? Una Aperol Spritz 7 euros. Están mejorando los precios. Y para comer, Dumbenelis. Nos trajeron un plato que la señora dijo que es el mejor plato Que vamos a comer. que en vamos a nuestra comer vida. y que este plato tiene más de 20 años de tradición en este lugar, dijo la señora. El restaurante. El restaurante. 4, 5, 6, 7. Ahora nos llenemos. Serían como... Los dumplings. Sí, pero en español. No. Como unos ravioles gigantes.
Si lo medio traducimos. Ricos. Y viene siempre con crema agria. Y dicen que cada uno es distinto para ir probando los sabores. Eso me gustó porque había como de cerdo, de queso ricota, con espinaca. Y dijo, mejor les vamos a dar variado para que prueben todos. Y así sabemos cuál es nuestro favorito. A ver, Vero, yo quiero que me digas Esta qué te cremita parece. dijo que era agria. Sí, es crema agria, Vero, y esto lo venden en todos los países bálticos. En los 3 tienen los dumplings. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Está rico? Ujú. A mí me gusta mucho. Yo le hago a Lisana en casa dumpling, Pero- ¿no es cierto, mi amor, que te hago? Pero distintas. Son Son más, diferentes. son más A chiquititos. ver. Mm. ¿Está Son buenos, ¿verdad? Son grandes. En Lituania se dice achú para decir gracias. ¿Achú o Ey. brachú? No entendí. Y creo que de nada se dice como reachú. Te caliente, te quemaste. Ujú. Sí, yo también. Está buenísimo. Ujú. Está muy bueno. Y acá una cervecita lituana, mirá. Salud. Salud por la amistad. Salud y reachú. Achú, Vero. Achú. Achú, Lisanita. Reachú. ¿Te gustaría conseguir pasajes aéreos más económicos? ¿Promociones de productos que solo están disponibles en otros países? ¿Hospedajes más baratos? ¿Alquiler de vehículos? Ver contenido que en tu país está bloqueado o proteger tus cuentas bancarias, tu celular o tu correo. Todo eso es posible con la Surfshark VPN. Es la VPN que nosotros usamos y recomendamos. Pero Mateo, mucha gente no sabe qué es un VPN. Una VPN es una red privada virtual que va a permitirles cambiar su IP y conectarse a cualquier país que esté en la lista de la aplicación para que puedan navegar de forma segura y anónima y obtener los beneficios que a veces no están en tu país, sin salir de tu casa, estando sentado, seguro y tranquilo, desde tu teléfono o tu computadora. Y por eso les pasamos el código MIL que ven en la pantalla o el código QR con que pueden acceder a 4 meses extras para probar el VPN. Y si no les gusta, Surfshark les devuelve el dinero. Así que aprovechen porque cuesta menos que un cafecito. Bueno, por fin llegamos. Sí, por fin Lisanita terminamos. manejó 500 horas, pobrecita, está muerta. Y lo peor es que Mateo se echa a dormir. Sí, y roncar. Duerme y ronco. Lo único que puedo pensar es tirar en la arena caliente y desmayar. Porque al menos hay buen clima. Sí. Imagínate manejar tantas horas y llegar y que esté el clima feo, no haya gente. Pero no, hay muchas chicas y chicos preciosos. No, el ambiente está bueno. Y llegamos, Vero, a un lugar que se llama Jurmala. Sí. Mala. Jurmala, que es como la ciudad más turística y de verano de Letonia, que es el país vecino de Estonia. Ya conociste la de Estonia, pues. Ajá. Y acá es donde nos dijeron que está la famosa playa de las rusas, porque vienen muchas rusas a pasar el verano acá. Ok, y de hecho ya he visto varias que no estoy segura si son rusas, pero sí mujeres muy guapas. Sí. Así como Lisana. Altas, blancas, ojos claros, cabello hacia amarillo, cuerpo. Y hombres también, ¿no es cierto, Vero? Ay, Dios mío, ¿No había unos hombres también ahí musculosos? Bueno, a mí como latina, me llama mucho la atención y Lisana dice, a mí me parece normal. Y yo, qué normal, boluda, está riquísimo. Otro rubio más. Para Lisana, claro, son todos rubios, es todo lo mismo. No, para mí rubio es como wow. Como wow, claro. ¿Y para ti qué? A mí me gustan así como Lisanita. Ah, ¿Qué te va a gustar, las rusas? O- claro, exacto. A ver. Está como más ventoso, parece. Porque aquí ya no es tanto la bahía como en Estonia, que estaba como playita. Aquí es un poco más abierto. Che, pero está llena la playa, Lisana. Sí, ¿verdad? Mirá, Vero. Yo dije, ¿Cuánta capaz no haya gente? mucha gente, si usted es No. solo porque es lunes. Che, hasta me arriesgo a decir que acá hay más gente que en la playa de No, Estonia, mi ¿eh? amor, Está no más hay- lleno esto, No ¿eh? hay más. sí. ¿No? ¿Es similar? Es Mira. que, Pero esta arena está súper rica, mira. ¿Está bueno? Suavecita. que Mateo tiene un problema. ¿Qué? Cada lugar que va dice, es el lugar más lindo que ya visité. Sí. Pero Me pasa. El más lindo de mi vida. Pero- Porque yo me olvido el último que Claro, fui. ya te olvidaste. Sí, yo ya me olvidé. Claro. Sí, pero esta arena sí está muy linda, me gusta porque es como bien suavecita. Fofita. Y no está caliente, está rica. Bueno. Pero ya son como las 6 de la tarde, ¿no?
Bueno, vamos a explorar, vamos a ver si nos damos un chapuzón, vamos a ver qué vemos por acá y vamos conociendo. Síganme los buenos. Che, estoy impresionado con la onda que metieron en esta playa. Hay esos paradores de playa de música. Sí, la verdad que hay muchas cosas. Hay muchas cosas, pantalla tipo show allá, ve allá, Vero. De la playa de Estonia, Sí. ahí había mucho silencio, ¿recuerdas? La gente Claro. estaba como buena vibra, relajada. Sí. Pero aquí yo siento que quizás en la noche ponen como más música alta. No sé, como que son un poquito más ¿Sabes lo- movidos con la música. Creo que puede ser un poco de influencia también de los turistas rusos porque a ellos les gusta más la movida, somos más como los latinos. Sí. Y como acá vienen muchos, puede ser que sea eso. Puede ser, ¿no? Sí, quizás. Sí, veo por ejemplo allá adelante inclusive hay más paradores. Lo que sí, no toqué el agua todavía. Si acá es frío o... Te vas a mojar los zapatos. Los puedo tocar yo si quieren que tengo sandalitas. Bueno, dale. ¿Quieren? ¿Qué tal? rica. ¿Está buena? Muy buena temperatura, no está fría ni está caliente. Creo que nos vamos a meter en un ratito. Nos metemos, ¿no? ¿Trajiste traje de baño? Sí, después nos tiramos. Bueno, Bueno, como que nos tiramos. Me van a dejar sin nos damos una musiquita. tiradita. ¿Qué? Que me Nos van a- damos una tiradita después. Festejamos. Ya saben qué es eso, tiradita. No. ¿Ah? ¿Tirada al agua? ¿Qué Ok. ¿Nos podrías enseñar? es? Yo les muestro cómo se tira al agua. No se hagan problemas. Ok. ¿Por qué tanta risa? No sé, estoy feliz. Qué bueno. Pero te voy a decir, hoy es el día más feliz que ya te vi desde que te conozco. Estás en tu ápice de la felicidad. ¿Será porque ¿A qué estoy se debe aquí? eso? ¿Será porque estoy aquí? Porque hoy será un día especial. ¡Wow! Ya lo es. Pero ya van a ver. Bueno, Sí. tengo expectativas altas hoy. No, el día comienza bien. Bueno, son las 6:45 y yo digo, el día comienza bien. Ya está terminando. Che, miren qué curioso. Hay un gimnasio en la playa. Eso me encanta. Creo que nunca he entrenado en la playa porque no has notado, Lisana, que uno va caminando y es como hasta difícil caminar en la arena. Si empiezas a trotar, no es Sí. lo mismo que trotar en asfalto o trotar en arena. Sí. ¿Vos, Vero, cuando haces ejercicio haces en la playa o no? ¿O solo en No, gimnasio? Normalmente en gimnasio, pero porque nunca tengo algo así, porque si no lo aprovecharía. No, pero... Y yo creo que ese caucho, ¿Qué? no sé cómo le dicen ustedes, a la llanta, eso también lo utilizan para hacer ejercicio. ¿Dónde está la señora? No, es verdad, mirá. Suben, ¡Wow! Esas son las que tenés que ir como girando. como girando. Claro, qué loco. Che, no lo puedo creer que hay pesas, pero literal. Wow. De gimnasio. ¿Qué material es eso? ¿Son pesadas, mi amor? Es muy pesada, mira. ¡Ah! De Buah. madera, Yo soy bien fuerte. 16 kilos. No puedo creer. No, muy loco, la verdad. Es la primer playa que veo en mi vida que tiene gimnasio. A ver. No, esto no tiene 8 kilos. No. Yo creo que es más hecho como para que la gente se motive. Saca fotos. Claro. Wow. Podemos hacer una foto y que... Oh, qué fuerte. Como si nada. Se llama Gimnasio de Madera, Wooden Gym. Lo mejor de todo es gratis. Y es sano. Me encanta esa frase, Vero. Es la frase de Mateo Lizana. Lo mejor de todo que es gratis. Y sano. Y sano. Así es. Como Lisana. Claro, y sano. Como dijo un seguidor, Lizana. Y por eso, Lizana. por eso Mateo me ama tanto, porque soy sana. Exactamente. Ahora, fíjense, es sano y es gratis, pero no va nadie entrenando. Esa es la No, cosa. es verdad, no hay una persona. Quizás el horario, capaz entrenaron en la mañana o quizás entrenan más tarde, porque sigo a gente, por ejemplo, jugando a la pelota, como ping pong, voleibol, entonces quizás porque es un poco más divertido que ponerse a hacer pesa. Mi amor, perdóname, pero yo sé que vos a veces te enojás cuando yo elogio mucho a los países vecinos. Pero mirá, tienen como una nightclub ahí, terrible fiesta. Tienen hasta las casitas de los guardavidas como en Miami. No sé a usted, pero a mí ya me está agarrando un poco de calor para entrar al agua. Yo también, y Sí. creo que está muy buena. Y esta playa tiene 32 kilómetros. No sé si van a querer caminar hasta la punta o un pedazo nomás. Gracias. Pero primero quiero ver la letra que dice el nombre del lugar. Ah, bueno, dale, ¿El vamos. nombre de Letonia o de la playa? De la playa. ¿Cómo que se Jurmala. llama? Jurmala. Jurmala. Che, Vero, pero vos que ya fuiste
en las mejores playas del mundo. Ya Ajá. casi visitaste casi todas las playas más importantes. ¿Qué te parece a vos, de verdad? Pero las playas que viste acá en los Bálticos. Ok, honestamente no son playas paradisíacas, obviamente no es un agua Sí. turquesa, cristalina, donde te vas a sumergir, a hacer snorkel, pero para lo que me imaginaba está súper bien el ambiente, Ajá. es arena, no es de piedra, el agua tiene buena temperatura, Sí. el día está bonito y soleado, y lo mejor es que la gente tiene como buena actitud, y eso Es bueno. Ajá. Yo le doy una buena puntuación, o sea, no como playa paradisíaca, pero sí como un buen lugar para ir a relajarse, a pasarla bien, a llevar el sol. Está excelente. Ah, genial. Qué bueno. Llegamos al punto más icónico de cualquier país del mundo que dice la letra, ¿no? ¿No es así? Sí, las letritas de Yurmala, mirá. ¿Vos, Vero, sacas fotos con las letras del lugar? Sí, me gusta. Como un recuerdo, siempre voy a un video y digo, y aquí, no pueden dejar de hacer una foto tan linda, así como esta. Ah, bueno, Vero. Y mira, hay lugares que llegas y son tan conocidos que hay que hacer fila. ¿Te ha Sí. pasado? Sí. Para Sí. hacer la foto. Ahora, cuando hay que hacer fila no la hago. Sí. Solo hago como un video así y ya. La Taladilla. última que me acuerdo que hicimos fila fue en Roatán, Honduras. Sí. Que vos fuiste también. Ah, sí, Que hay sí, unas sí, letras sí. que hay que hacer fila. Yo hago Pero- fila y hago esto. Mira, graba. ¡Wow! Ah, Vero, re top. Yo hago así, mirá, Vero. ¿Cómo? Mirá cómo yo. Y atrás, atrás hay 3 hombres solo viendo y riendo. ¿Vos qué hacés, Lisana? Yo hago así porque tengo un brazo largo. Muy largo. Mira dónde me llega el brazo de Lisana, al codo. Ustedes no saben el vistazo que le están dando a los hombres de atrás. Hay 3 hombres ahí que no entienden bien lo que están viendo. Mira, vas a Cierre. hacer así. No, bueno. Pero tuviste la suerte de conocer los 3 países bálticos. Sí. Estonia, Letonia y Lituania. ¿Ok? Y quería preguntarte si, por ejemplo, vos sentiste alguna diferencia en los hombres de acá, porque a mí me parecen como que son más reservados, más tímidos, y vos acá sos una persona que llama la atención. Para mí, por lo menos, yo sé que vos acá sos exótica. Bueno, soy exótica, pero déjame Sí. decirte que Lisana camina y todo el mundo la está viendo también. Sí, pero... Yo creo que es actitud también. Ok. Actitud. Y Lisana cada vez va moviendo más sus caderas, entonces voltean como, wow, ¿de dónde será ella? ¿Rusa? ¿De Estonia? ¿Italiana? ¿O de dónde? Y de mí yo creo que, a juro dicen de Sudamérica. ¿O tú qué crees? Pero, Creo que... sí, No sé. yo creo que pensarán que es para mí latina, Latina. pero vos crees que los hombres son más mirones o son más tímidos, más reservados. Bueno, están mirando, obviamente, pero me da risa porque miran así como, por ejemplo, ven y hacen como... O ven que vamos caminando y entonces hacen así y vuelven a voltear Como muy disimuladamente. muy Sí. discretamente, ¿no? O sea, creo que es incapaz de que un hombre aquí te vaya a decir como que, mami, tú sí estás rica en su Ah, idioma. claro. O mi amor, qué bella tú estás. O, ¿qué está pasando en el cielo que los ángeles están cayendo? Es imposible. Imposible. ¿Cómo tú crees, Lisana, que aquí los hombres le llegan a las mujeres? O sea, le dicen como, ay, tú sí estás bella, vamos a hablar, o dame tu ¿Cómo WhatsApp. se las chamullan así? Ajá, si no se conoce. Imagínate que tú estás soltera. ¿Cómo llega un chico a presentarse? Por lo que he escuchado es como... Por lo que he escuchado. demasiado directo. Es como- ¿Directo? es como, hola, eres linda, dame tu teléfono. Ok. Y después Ah. tal vez empieza a hablar por el teléfono. Y la mujer dice, sí, toma, aquí te lo doy. Bueno, ¿Así? sí le gusta, pero... Muy directo. Siento que el latino es más como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? No sé qué, bla, 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 y ya estás noviando. ¿A vos, Vero, qué método te gustaría más? ¿Directo o que te chamulle, te ay, hola, mamita? No. Con respeto, pero así Sí. que te... ¿Sabes? Que hable, que llegue, porque alguien llega, por muy guapo que sea. Hola, ¿me das tu número? Le digo, no. ¿Estás loco? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No. Como que, ay, ¿qué haces aquí? ¿Te gusta mi país? ¿O qué estás haciendo? Claro, está bien. ¿Estás bebiendo algo? ¿Te gustaría una piña colada? ¿Qué vas a hacer en la noche? Hay un preámbulo. Claro, vamos a la... ¿Van al agua? Dale, vamos. Tomá, mi amor, llévate la cámara si querés. No me quedo acá. ¡Chao! La playa como tal, el agua sí se parece mucho a la que fuimos en Estonia, ¿verdad? Sí, pero aquí como que veo algas. Sí, hay algas, allá estaba más limpio, es verdad. Pero siento que no está frío, por lo menos aquí. Yo siento un poquito frío y también veo que tienes que caminar mucho para que el agua te tape. Sí. Solo que hay un poquitito de corriente, un poquito más de olas, ¿verdad?
¿Quieres pelo verde? Ah, no me gusta eso. No vamos a quedar aquí un rato bañándonos. Y ahí vamos a armar la carpa, creo, porque ya se está poniendo tarde. Son las 7:30 y eso sí, necesitamos todavía algo de iluminación para armarla. Claro. ¿Se armará más fácil? Sí. Pero bueno, corren chicos. No. Estamos corriendo contra el tiempo para encontrar un camping porque todavía no hemos encontrado ni un camping en Letonia, ¿no es cierto, Vero? Y son las 10. Y son las 10 y nos vamos a quedar sin luz. Sí, ya el atardecer está ahí, ya bajó el sol. Ya se nos está yendo el sol, vamos. Che, nadie sabía que era tan complicado acampar en Letonia, porque en Estonia se puede acampar en cualquier lugar, pero acá aparentemente tenés que ir a un lugar como privado o algo así. ¿No es cierto, mi amor? Sí, o sea, y yo leí en internet previamente que sí se puede. Que sí se puede hacer como el camping silvestre, pero... Bueno, che, encontramos un área de camping, tuvimos mucha suerte. Súper tarde porque no encontrábamos y al Sí. final sí. ¿Qué hora son? 9:53 No, y de la 53, noche. todavía tenemos un poquito de día. Y lo mejor es el lugar, porque nos gusta mucho que estamos prácticamente justo en la playa. Podemos estar como esta parte de la grama Sí. o aquí en la arenita. Y a mí me parece más aventurero estar aquí mientras escuchamos el sonido del mar. Todo espectacular. Sí, y lo único que así, como está un poco fresquito, lo bueno es que tenemos una carpa y bueno, la cerramos para dormir calentito. Sí, porque No, yo creo que en la noche va a estar muy frío porque ya está Bastante, bajando la sí. temperatura bastante. Pero bueno, hagamos lo siguiente, vamos a buscar las cosas, armamos todo acá y armamos la parrilla y ya ahí empezamos la noche. ¿Les parece? Sí. Vamos. Bueno, vamos a ir bajando las cositas. Uf, las cositas ahí eran todas mis maletas. En todas las maletas de Vero, tenemos carpa, tenemos de todo, pero este autito se la aguanta. ¿Estas dos? Sí. ¿Estas son las carpas, mi amor? El colchón. Ah, el colchón. Ah, los Toma colchones. eso, es que es pesado. ¿Qué ¿Puedes? qué? ¿Esto? Sí. Ok. ¿Cómo va, Vero? ¿Bien? Sí. ¿Podés, mi amor? Sí. ¿Tienen todo? No. Ah, no, falta más cosas. Bueno, en cuanto las chicas van haciendo la carpa, yo le voy a meter un poco de fuego a esta brasa porque estamos todos con un hambre de león. Estoy un poco preocupado porque me parece que traje poco carbón. Pero bueno. Pero mi papá siempre prendía el fuego en Argentina con un poquito de papel para que agarre más rápido. ¿Tenemos ahí? Ahí vamos. ¿Qué tal? Y ahí le vamos dando un poquito de saborcito a este asado. ¿Qué tal les parece, chica, mi fueguito? ¿Va agarrando o no? ¿Va queriendo o no va queriendo Ya nos esto? vamos calentando un poquito. Sí. Vamos entrando en calor. Ahora, a pesar de todo lo que pasamos, encontramos un lugar fabuloso, ¿eh? ¿Verdad? Pensé Y con vista al mar, con vista al mar, una fogata, mejor. una musiquita, Sí. compramos vino. ¿Qué más se le puede pedir? Lisana hoy también nos va a tocar la guitarra y nos va a cantar una musiquita. Bueno, yo soy cantante. ¿Sí? Pero hoy vas a cantar en el canal entonces. Los pollitos dicen. Vero, te quiero decir algo. Nosotros con Lisana ya viajamos y acampamos 200.000 veces. ¿Ok?
Y a mí siempre me tocaba esta parte del camping que era la que más odio. ¿Armar? Inflar el colchón. No todo es lindo en camping. Inflar este colchón lleva aproximadamente 1 hora y media más o menos. Y Dormimos termina... en la arena, che. No, pero terminás con las piernas El cuadriceps a, así apretadito. a la miseria. Oye, pero el colchón que teníamos en tu casa está mejor. No, 1000 veces mejor que esto. Pero bueno, es lo que hay. Otra cosa, este colchón está como pequeño. ¿Sí cabemos los Sí. 3 aquí? Yo creo que como hoy la noche está fría, dormir abrazadito no sería nada mal. Bueno. Pero si mi esposa permite, si no yo, duermo afuera. Porque la prioridad es siempre que ustedes se sientan bien. Yo creí que la carpa iba a ser más grande. La ¿Sí? verdad. ¿Te molesta eso? No, pero creí que iba a ser más grande. Sí. Pero bueno, vamos a Perdona, ir no, viendo. Vero, es lo que tenemos, Vero. Vamos a ir viendo cómo va pasando. Es que la última carpa que me quedé, cabíamos como 7 personas adentro y dije, ah, ok, podemos dormir juntos, pero no sabía que era un colchón individual. Esta, Vero, es la carpa oficial del canal de Mateo y Lizana. Yo voy a buscar ahora para mostrar a la gente lo que compramos para comer. A la sillita esta, le voy a mostrar qué buscamos, mirá. Unos choricitos, buscamos unas costillitas. Miren, marinadas ya, vienen preparadas para echarla. Y 500 gramos de, esto parece bife también. Y también tenemos unos pollitos acá marinados. Así que vamos a meter todo esto a la parrilla ahora. El fuego ya se está haciendo. Vamos a darle un poquito de aire a esto. Y ahí vamos a meter las cosas a la parrilla. ¿Qué tal, Mateo? Bueno, acá vamos. Vamos. Estas parrillitas tienen el carbón muy pegado a la brasa, entonces tengo que estar atento porque si no se puede quemar. Hay que darle vuelta y vuelta. Acabamos de hacer un brindis por nuestra amistad, por estar juntos, pero lo que me parece más hermoso de todo son estos vasos. ¡Qué lindo! Acá está, hagamos un brindis. Miren nuestros vasos, fueron los que encontramos en el súper más barato. Brindis. Salud. Un brindis. Salud. Ya no que son Oh, estas costillas. costilla. Acá el cerdo es más rico que la carne de vaca. En estos lados de Europa. ¿Sí? Porque como no tienen buena carne de vaca, se especializaron en el cerdo. Ya tú sabes. Queda más rico. Pero ¿sabes qué? Decime, Me Vero. llama la atención que aquí ya todo viene semilisto, o sea, Sí. ya viene sazonado, no tenemos que comprar sal, ajo, laurel, no sé, algún tipo de condimento, viene todo sazonado. Todo, Vero, acá viene marinado porque acá la gente no tiene cultura de cocinar o preparar mucho la comida. Ya compra todo hecho. Y es bueno, porque a mí me gusta como solo con sal, ajito y algo así que sepa a barbacoa. Yo siento que lo hacen de muy buena calidad a pesar que te lo venden en el supermercado. Es práctico y sano. Y sano. Les digo mi opinión cuando la pruebe, a ver qué tal. Yo lo probé y de verdad está rico. No, sí, Me estoy comiendo un pollito, aunque venga aquí como un poquito quemado. Está delicioso, es que el carbón está como muy cerca de la parrilla. Está muy pegado a la parrilla. Ey, pero de verdad el chorizo tiene un sabor. Los mosquitos me estaban... Sí, hay muchos mosquitos, al menos ahorita que acabo de parar la brisa. El pollo está como un ¡Ah! poquito picado. ¡No! Se me Sóplalo cayó. y póntalo, sóplalo y móntalo. No se puede más. No pasa nada. No se puede. No importa, lo soplas, No, boludo. se ¿Cómo lo- vas a perder No, una carne? Se lo damos al perrito. ¿Qué pasó ahí? Un zorro o un león. En mi país dicen que cuentas 2 segundos y a los 2 segundos lo recoges y no se llenó de bacterias. Se me quemó y se me cayó la carne. Para mí lo voy a comer. ¡Qué vergüenza el asador! Este es el argentino asador de hoy. Buen día, mi gente, ¿cómo andan? Acá ya amaneció, como a las 4 de la mañana salió el sol, pero deben ser como las 8:30 ahora. A mí me tocó dormir afuera, en esta bolsa acá de
de dormir, el sleeping bag, y las chicas están ahí adentro, así que las vamos a despertar ahora. Mira, dejaron todas las bikinis acá colgadas. Qué cosa, che. Vamos arriba que ya es tarde. Ibero va a perder el avión. Parece una sauna esto. Dios mío. En la noche tenía mucho frío. Y ¿Cómo? ahorita cuando empezó a calentar, miren nuestro super colchón. ¿Cómo durmieron? Fatal. ¿Por? No podía dormir. ¿Vos, Vero, dormiste bien? Yo dormí súper bien. ¿Sí? Primero tenía mucho frío y luego como a las 5 de la mañana empezó como a calentar un poco, pero rico. Y ya desde las 7 sí, calor. Uf. Pero yo creo que me voy a refrescar un ratito en el agua y... Pero ya se dormí bien, a mí me gustó. No, vengan a ver cómo está el día. Qué linda que está la playa. Súper calmadita, ¿no? Y miren dónde dormí yo. Claro. ¿Dónde me dejaron tirado? ¿Tienes frío? No, Tranquila. no, tranquilo, dormí bien. Demasiado. La arena cómoda. Sí, bueno, más o menos. Podía dormir nomás de panza para arriba. Si me daba vuelta era horrible. Mateo caminando así y dice sí. ¿Y por qué fuiste afuera? Sí, para que ustedes puedan dormir cómodas en la carpa. Ustedes dormían en la carpa y yo lloraba afuera. Oh. Sí, tuve que dormir solo ahí con el peligro de que me agarre un oso y me rajuñe la espalda. Oh, ojalá sea un oso en una tigresa. El agua estará muy fría hasta ahora. Vamos a ver. Anoche vamos a- duramos hasta tarde adentro y estaba, bueno, ahorita está mucho más fría que anoche, ¿verdad? Sí. Sí. A ver. ¿Verdad? Anoche estaba rico. Sí, estaba Pero- caliente. ¿No estuvo genial la aventura de anoche? Habernos tirado al agua a la noche con esa luna gigante. Hasta la madrugada. Y luego pasaron como unos tipos con unas linternas alumbrando Sí. y nos espantamos un poco, pero ¿Vos, Vero, ya habías hecho una cosa así alguna vez en tu vida o no? yo creo que nunca me había bañado en la playa de madrugada. Tampoco. Y Sí, Sani teniendo tampoco. todas nuestras cosas ahí, como si Sí. nada. Re seguro, ¿viste? Miren, un dron, chicas. ¿Pero por qué hay...? ¿Serán los de anoche? Con la linterna. Ay, porque anoche nosotros estábamos tirados en el agua y aparecieron unos tipos con una linterna esa de pesca que son fuertísimas y alumbraban y nos encandilaban y ¿Pero se crees podía que ver haya sido todo. de pesca? Parecía esas linternas, ¿viste esas linternas Bueno, reflectores? Es porque querían ver. Querían ver algo, claro. Y nosotros Y- veíamos que estábamos solos, pero cuando alumbraron, como a 200 metros, habían 5 personas sin nada. Sin nada y creo que eran todas mujeres y no tenían nada puesto. Para mí acá debe ser una Alumbró todo y todo el mundo dijo, tal vez acá sea una playa donde la gente viene a nadar de forma natural. De A la noche. De noche, de noche, para que nadie los vea. Exacto. Así que ahora vamos a ir arreglando las cositas, subiéndole al auto de a poco y arrancamos para el aeropuerto. Vamos. Bueno. Bueno, Verito querida, llegó el momento más triste del video. La estamos dejando a ver en el aeropuerto. Fueron unos días maravillosos que pasamos juntos. Sí, ¿quieres quedarte? ¿O Quiero vamos juntos? ¿Te querés quedar a vivir, Vero, acá? ¿Te Mira. quedarías a vivir en Estonia, Vero, o no? Decí la verdad, ¿te quedarías Me o no? quería vivir con ustedes. Ok. Mira, iba a ser una trampa. Tenía los pasaportes de Mateo y de Lisana en mi mochila y no nos acordábamos. Sí. Me dio para que los guardara. Imagínense que yo llegué a Venezuela con el pasaporte de ellos dos. Tenés que volver entonces. Tenía que volver. Porque nosotros no No podemos. íbamos a poder salir. Pero de verdad lo he pasado súper bien. Han Sí. sido unos días que hemos compartido, disfrutado, no solo en cámara, sino también tras de cámara. Creo que hasta mucho más, ¿verdad? Sí, es verdad. Y eso es lo más lindo cuando se encuentran los youtubers, que podemos aprender Y crear una linda amistad. y crear una linda amistad. Espero que ustedes también se lo hayan disfrutado muchísimo con nosotros. Suscríbanse a los dos canales. Eso. Y también digan dónde creen que puede ser el próximo encuentro. Opción 1, Venezuela. Opción 2, Estonia. Opción 3, el Caribe. Digan ustedes. Oh. Voy a poner a llorar. Chao. Bye.